Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre perspectiva, en particular sobre las perspectivas paralelas y en especial sobre tres tipos de perspectivas paralelas. Por un lado, la perspectiva caballera o de plano frontal, por otro lado, la perspectiva caballera militar o de plano de base, y por último, las axonométricas y particularmente las isométricas. Pero antes de empezar, tenemos que primero definir qué es una perspectiva. Y una perspectiva es la representación tridimensional de un objeto o de un volumen en un plano bidimensional. Y ese plano bidimensional va a ser en este caso nuestra lámina. Para representar la tridimensionalidad del volumen o del objeto, vamos a recurrir a tres ejes ortogonales. Uno de estos ejes nos va a dar el dato de la altura del objeto, otro nos va a dar el dato del ancho y el tercero nos va a dar el dato de la profundidad de este volumen. Y estos tres ejes ya los conocemos. Estos tres ejes son la intersección de los planos que componen el triedro que utilizábamos en Monge. Lo que aquí llamamos eje Z, que es el que nos da el dato de la altura, es el eje de la intersección entre el plano vertical y el plano de perfil. El eje Y, que nos da el dato del ancho del volumen, era lo que en Monge dibujábamos como línea de tierra y era la intersección entre el plano vertical y el plano horizontal. Y el eje X, que nos va a dar el dato de la profundidad, es lo que en Monge dibujábamos como línea de tierra en el plano de perfil, pero también lo encontrábamos en el plano horizontal porque recuerden que hacíamos un rebatimiento de planos para poder obtener un dibujo bidimensional. Por lo tanto, estos tres ejes a los cuales debemos recurrir para dibujar una perspectiva ya los veníamos conociendo, ya los tenemos conocidos. Pero ¿qué es lo importante de entender de estos tres ejes? Es que uno nos va a dar el dato de altura, por lo tanto nos va a indicar aristas verticales, otro nos va a dar el dato del ancho, por lo tanto va a ser horizontal y nos va a indicar aristas horizontales en un sentido, y el tercero nos va a dar el dato de la profundidad, va a ser horizontal y nos va a dar el dato justamente de aristas en ese sentido. Cuando desarrollemos el ejercicio del trabajo práctico, a estos tres ejes los vamos a encontrar de esta forma. En perspectiva caballera la vamos a ver así, en caballera militar la vamos a ver de esta otra forma y en axonométrica las vamos a encontrar aquí. ¿Y qué característica tienen las perspectivas paralelas? Que las aristas que son paralelas en el objeto las vamos a graficar paralelas entre sí, independientemente de la posición que tengan en el espacio. Si nosotros buscamos una respuesta en la bibliografía existente desde hace muchísimos años, la respuesta siempre fue la misma. El observador se encuentra en el infinito, estas paralelas van a tender a cortarse en el infinito, por lo tanto las vamos a graficar paralelas como son. En lo personal es una respuesta que siempre me pareció incompleta y ahora más adelante vamos a tratar de ver si podemos redondear un poco mejor este concepto. Entonces cabría preguntarse si las perspectivas son la representación tridimensional de un objeto y la caballera militar y la axonométrica son perspectivas, entonces las perspectivas paralelas representan la realidad y la respuesta es no. La perspectiva paralela es otra abstracción de las tantas con las que trabajamos los arquitectos. Y para poder entenderla como abstracción, debemos primero conocer de qué manera nosotros miramos y observamos en la realidad. ¿Y cómo vemos nosotros en nuestra realidad? Nosotros vemos de esta forma. Aristas que son paralelas entre sí, las vamos a ver deformadas, las vamos a ver que tienden a cortarse en un punto. A ese punto lo vamos a llamar punto de fuga y ese punto lo vamos a encontrar sobre una línea horizontal a la cual vamos a llamar línea de horizonte. Y esta situación de paralelas entre sí que se deforman y que tienden a cortarse en un punto de fuga sobre una línea de horizonte es el principio fundamental de otro tipo de perspectiva que se llaman perspectivas cónicas.
¿Y por qué nosotros vemos de esta forma? Porque tenemos lo que se llama visión binocular. ¿Qué es la visión binocular? Vemos con dos ojos que se encuentran a una distancia uno de otro, en donde cada ojo ve una imagen distinta y en donde el cerebro fusiona las dos imágenes para poder observar con nitidez una determinada porción de nuestro campo visual. Y todo lo que exceda de ese campo visual en donde vemos con nitidez pasa a considerarse visión monocular, es decir, es el resto de imagen que ve cada ojo por separado y que el cerebro no alcanza a fusionar. Eso es lo que nosotros llamamos comúnmente visión periférica. En esa visión periférica perdemos nitidez, no podemos ver con detalles, no podemos apreciar un montón de cuestiones que tienen que ver con esa realidad. Y sin embargo, todo aquello que esté dentro del campo de visión, dentro de un cono de visión, en donde el cerebro logra fusionar las dos imágenes, lo vamos a ver con absoluta nitidez. Y ese, vuelvo a insistir, es el principio de la perspectiva cónica. Y aún así, la perspectiva cónica, que sería una representación muy aproximada a la realidad, aún así la perspectiva cónica incorpora otra abstracción. La perspectiva cónica toma como pauta que aristas verticales se mantienen siempre verticales. Y en la realidad, las aristas verticales también se deforman. En un caso tienden a cerrarse y en otro caso tienden a abrirse en función a la posición que tiene el observador con relación al objeto. Pero ¿para qué sirve explicar todo esto? Para poder entender por qué sostengo que la perspectiva paralela es otra abstracción. Las aristas verticales, horizontales u oblicuas que son paralelas en la realidad, nunca las vemos paralelas. Y ahora sí puedo retomar lo que había quedado inconcluso. La definición de perspectiva paralela que nos decía que el observador se encuentra en el infinito, que esas aristas paralelas se van a cortar en el infinito, por lo tanto la voy a representar paralelas entre sí. Y me parece que es importante tomar nota de lo siguiente. En perspectiva paralela, la distancia entre el observador y el objeto es un dato irrelevante. Es un dato que no interesa. Lo que sí interesa desde el punto de vista del observador es cuál es su posición relativa frente al objeto. Sin embargo, en perspectiva cónica, esta distancia entre observador y objeto es un dato central a la hora de representarla. Entonces, probablemente ustedes preguntarán, pero si la perspectiva paralela es una abstracción y la perspectiva cónica es una representación muy cercana a lo que vemos en la realidad, ¿para qué trabajamos con perspectivas paralelas? Y la respuesta es porque perspectiva paralela es un dibujo rápido, simple, sencillo de realizar y que me da una imagen tridimensional del objeto muy clara de manera muy simple. Sin embargo, la perspectiva cónica para su desarrollo necesita de un método y ese método lleva tiempo de trabajo, lleva esfuerzo. Por eso nosotros vamos a representar perspectivas paralelas. Dicho todo esto, terminado como una suerte de introducción al tema que me parecía necesario hacerla, vamos a desarrollar ahora los tres tipos de perspectivas y vamos a notar un fenómeno particular que tiene que ver con la reducción de aristas. ¿Por qué nosotros, si estamos trabajando y representando una abstracción, necesitamos incorporar otra abstracción como es la reducción de una de sus dimensiones para poder desarrollarlo? Ahora lo vamos a ver a medida que vamos haciendo el trabajo práctico.